Buenas tardes, ¿cómo están jóvenes? Ok, vamos a empezar hoy trabajando con lo que es composición de funciones. Nos faltan solamente dos subtemas, ¿sí? Uno es lo que es la composición de funciones, que va a complementar algo que nos estaba faltando en lo que es la inversa de una función. Y luego algunas operaciones con funciones que vienen bajo la forma algebraica o tal vez a través de puntos en el eje coordenado. Entonces vamos a hacer una serie de ejercicios que van a ayudarles a darse cuenta cómo los pueden resolver. ¿Ya? Vamos a hacer varios tipos. Primero que la composición de funciones, como está indicado acá, es básicamente una especie de relación que hacemos entre dos funciones. ¿Listo? Ahora, resulta que la composición de las funciones logra conllevarnos hacia lo que es la imagen, ¿sí? Que es el resultado de la aplicación sucesiva sobre dos o más funciones, ¿ok? Entonces, ahorita está el concepto un poquito teórico, ¿ya? De repente, si lo vemos desde otro punto de vista, la composición de funciones se realiza, ahí va, aplicando dichas funciones en orden de derecha a izquierda. Entonces ahí está importante recordar a la composición de relaciones que vimos en el tema anterior. Esto es nada más una extensión, es muy similar a lo que hicimos entonces, solamente que ahora el requisito es que estamos hablando de funciones y no relaciones, ¿ya? Entonces, básicamente esto va a surgir de agarrar dos funciones y realizar una operación entre ambas de derecha, como está indicando, ¿no? Hacia la izquierda, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, dice la función g en f de x, ¿sí? Entonces fíjense que es g primero y luego f, pero dice que yo debo operar de derecha a izquierda, es decir, debo tomar a f primero y luego a g. Primero actuará la función f y luego la g sobre f de x. Entonces, acuérdense del orden que también se vio en relaciones, era exactamente la misma cosa, ¿ya? Entonces, la composición de funciones en realidad nos va a llevar a la imagen, que es resultado de la aplicación sucesiva de dos o más funciones sobre un mismo elemento X. Esa es la definición formal, ¿no? Entonces, a ver, ¿a qué se parece para que volvamos al concepto teórico y lo analicemos otra vez? Aquí, por ejemplo, dice, tenemos la función g de a, ¿sí? Significa que el valor de la función g de x cuando x vale a. Eso es lo que implica g de a, ¿sí? La función es g y se supone que en x se le ha asignado el valor constante de a. Por eso es que aquí decimos g de a, ¿no? Ahora, en este caso, si tengo, por ejemplo, esta función g de x igual a x al cuadrado, al cubo más 2. Entonces ahora dice g de a será igual a al cubo más 1, ¿sí? Simplemente donde está x es reemplazado por a. Entonces ahora es un g de a, ¿sí? Entonces, por otro lado también puedo tener un g de x igual a raíz cuadrada de x menos x al cuadrado. Entonces un g de a, reemplazando en x la a, sería raíz de a menos a al cuadrado, ¿sí? Entonces, la composición de funciones se la hace entre dos funciones, uno, ¿no? Pero hay un ejercicio que normalmente se hace con composición que es muy útil para demostrar la función inversa, ¿ya? Yo puedo agarrar una función y hacer la composición con perdón, puedo agarrar la inversa de una función y hacer la composición con su función. El resultado de eso va a ser otra función, ¿no? La cual siempre es la identidad, la función identidad. ¿Y cuál es la función identidad? Si nosotros lo reconocemos, va a ser muy fácil. Miren, la función identidad es muy conocida porque sobre el eje cartesiano, cuando estamos trabajando, resulta que es una línea más o menos así. Esta es la función identidad. Y normalmente la conocemos como que f de x igual a x. F de x igual a y, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que si agarras los puntos en cada lugar, por ejemplo, en el origen es 0,0, ¿sí? Y cualquier punto que agarres, por decirte por ahí, vas a ver que dice 4,4, o sea, la, la,
la X y la Y que marcan son exactamente iguales. Es decir, que la imagen es igual a el dominio, básicamente, ¿no? Se repiten. Y es así que se va armando la línea recta, ¿sí? De esa forma. Entonces, por más que vaya en el inferior, también puedo encontrarme con un menos 4, menos 4. A esto le llaman función identidad, ¿no? Entonces, normalmente nosotros lo encontramos porque decimos de esta forma, ¿sí? Y igual a X, ¿sí? Y igual a X, o f de X igual a Y, que es pues igual, ¿no? Y igual a X, es decir que tanto Y y X son exactamente igual, y eso es lo que arma esta línea recta. Y esto lo llamamos función identidad. Ahora, cuando hacemos composición entre la función inversa y su función original, nos dice que el resultado va a ser una función identidad. Si eso es así, quiere decir que la inversa que encontraste está correctamente definida o calculada, ¿ya? Entonces, cuando estuvimos trabajando inversión de funciones, no las hemos revisado, pero lo podemos hacer a través de esa regla de la función o de la composición de la función inversa con su propia función. Lo vamos a hacer en un momentito, que veamos un poquito más ejercicios sobre cómo se hace la composición. Acá, por ejemplo, dice cuál es el dominio de G o F, ¿sí? Básicamente está preguntando por el dominio de la función f y de la función g, ¿ya? Si f es una función de x en y g es una función de y a z, entonces la función compuesta, ojo ahora, está agarrando composición, ¿sí? La función compuesta es una función de x a z, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está agarrando aquí? Está diciendo que si la composición va de f a g, acuérdense que se lee de derecha a izquierda en x, esto puede ser igual a g de f de x. O sea, lo que estamos agarrando por acá, ¿sí? Lo estoy ya redefiniendo aquí. ¿Cómo voy a hacer la composición? Voy a agarrar, dice, por ejemplo, el g en f de x, ¿sí? Entonces, para cada x del dominio de g o f es, ahí está, el dominio de la función compuesta. Ahora lo que estamos tratando de definir es cuál es el dominio de la función compuesta, conociendo el dominio de la función f y conociendo el dominio de la función g. Aquí está dándome ya la fórmula. El dominio de g o f, acuérdense que hay que leerlo al revés, f en g, ¿sí? Es x tal que x pertenece a al dominio de la función f. Bueno, ahí ya nos está diciendo que la compuesta va a estar hecha por el dominio de la función f y f de x va a pertenecer al dominio de g, ¿sí? Entonces, básicamente me está diciendo que x pertenece al dominio de f y que y pertenecerá al dominio de g. Eso es lo que me está diciendo, ¿ok? Entonces, por un lado me está hablando de x y por otro lado me está hablando de y. Acá me está hablando del dominio que va a agarrar los x y aquí por el dominio que va a agarrar las y, ¿sí? Bien. Ahora, si ya más o menos eso está definido, ya si nosotros hiciéramos la interpretación geométrica de la composición de estas dos funciones, ¿sí? Diríamos, ¿no? Que tenés, por ejemplo, ok, la función f, la función g, ¿sí? Por acá, ok, acá tenés g, acá tenés f. Y ahora, ¿de dónde resulta la composición? Vamos a ver un poquito más el gráfico. Tenés acá un x que está con f de x. Cuando hablamos de fx, hablamos como si fuera y, ¿no? Eso es un sinónimo, básicamente. Cuando hablan de f de x, es como si hablaran de un y. Entonces ahí lo estoy poniendo. X a y de Y a Z. Es más o menos esa la definición. ¿Sí? De X a y de Y a Z. Entonces, como estamos viendo acá, es todo como un puente, ¿no? Básicamente, la función compuesta va a agarrar y va a ser un lazo directo de G a Z, de X a Z, ¿sí? Eso es lo que ha tratado de decirnos aquí en la definición. Miren, este es X, este es y este es Z. Y la función compuesta va a ser un lazo directo de X hacia Z, ¿ya? Entonces, es importante hacer notar que para formar la función compuesta es necesario que el rango de la función f sea igual a un subconjunto del dominio de la función de g, ¿sí?
Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Me está diciendo que el rango que tiene f, ¿sí? ¿Cuál es el rango de f? Acá está f. El rango es la imagen, ¿sí? Entonces, el rango de la función f sea igual a un subconjunto del dominio de G. Entonces, este de aquí debe ser un subconjunto del dominio de G que está por acá, ¿no? Entonces, la verdad que cuando hacemos composición de funciones, normalmente no lo revisamos, pero teóricamente deberíamos hacer esta revisión de que cumpla, ¿no? Que para poder formar la composición es necesario que el rango de la f sea igual o sea subconjunto del dominio de G, ¿sí? Entonces, ese concepto de repente vale la pena que lo notemos. Ya lo voy a volver a preguntar en el ejercicio más adelante, cuando hablemos de dominio y rango. Fíjense que aquí me está diciendo, por ejemplo, que el rango de f debe ser igual o debe estar incluido en el dominio de G, ¿sí? Y es porque está intermediando, ¿no? Está como intermedio, ¿sí? Entonces aquí está F, aquí está G. Y la composición se está armando entre estos dos, porque está logrando una relación o vinculación directa, ¿sí? Bueno, volvemos a este concepto en un momento que lo practiquemos. Bien, ahora en este ejemplo vamos a tratar de ver, aquí tenemos la función f y la función g, cada una está definida, ¿no es cierto? En función a x, sabemos que le pongo f de x para no poner y igual a, y acá g de x para no poner y igual a y que haya confusión. Esto define una función g y esta otra una función f, ¿ya? Ahora, la composición, normalmente esto es con un redondito porque no hay que confundir con producto, ¿sí? Entonces, esta es la composición de G a f de x. Ahora, fíjense cómo está armando la composición. Agarra la función f, ahí está la función f, de, y ahí va la g de x, ¿sí? ¿Esto qué va a significar? Que voy a tomar la función f primero, ¿sí? Fíjense el sentido acá y el sentido acá. Es como el mismo, pero dice de f en g de x. Es básicamente hacer que f esté en función a g de x ahora. Antiguamente f estaba en función a x, ¿sí? Ahora el f va a estar en función a g de x. Por eso se le llama composición, ¿sí? Entonces, agarro de acá la función f. Tendría que agarrar esta que es 5x más 3, ¿sí? Esa es la función f, que es la que debo tomar. Pero, como aquí dice composición con g, lo que tengo que hacer, que es donde está la x, reemplazar por lo que tiene la función g. Y la función g tiene 2x más 1. Entonces, eso es justamente lo que se ha hecho acá. Agarro la función, era 5, ¿sí? Ahí está el 5. Luego venía una x, entonces donde estaba la x tuvo que poner 2x menos 1. Ahí está el x representado por 2x menos 1. Y luego la función f tenía un más 3, y eso es también lo que se ve por acá, ¿sí? Ahora, 5 por 2, 10, x menos 5 más 3, esto te llegaría a un 10x menos 2. Entonces ahí tengo ya un resultado de la composición. Entonces parece que no es nada complicado, solamente hay que interpretar el concepto, ¿sí? Estamos haciendo que la función f, la función f sea en función a g de x. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Por eso donde estaba la x le reemplacé lo que tiene g de x. Ahora, en este caso, finalmente podemos decir f o es composición con g de x es igual a 10x menos 2, que sería el resultado que obtuvimos. Ahora, el orden es importante. Recuerden que si yo cambio el orden, también va a cambiar el resultado, ¿no? Acá tengo ahora g composición con f. Entonces, normalmente lo leemos al revés, ¿no? F composición en g. Entonces, agarro g, ahí está, y lo voy a poner en función ahora de f, la segunda función. Entonces, ¿qué significa? Voy a agarrar ahora la función g de base, que sería 2x menos 1, y donde esté la x le tengo que reemplazar el 5x más 3. Entonces, miren, acá tenemos el 2,
por el 2. Ahora, ¿dónde está x? 5x más 3, 5x más 3, resto 1, resto 1. Hago operaciones y reduzco a 10x más 5. Entonces, este es el resultado ahora de la composición de G con F, ¿sí? Entonces 10x más 5. Entonces hay que tomar en cuenta el sentido de la composición para que no haya problemas, ¿ya? Ahora, voy a retornar un poquito para atrás, un minutito, porque ahora toca entender lo que estaba yo hablando con respecto a lo que es la función inversa y cómo podríamos demostrarla, ¿sí? Deme un minutingo. Vamos a ir a buscar esos ejercicios de inversa que hicimos porque quedó incompleto porque no sabíamos que era composición, ¿sí? Bueno, ahora que ya sabemos, aquí estoy reactivando el ejercicio de la inversa que tuvimos. Ok, listo. Acá en este ejercicio, un minutinho ahí, teniendo problemas con el mouse. Listo. Miren, Eh, cuando habíamos hablado de la función inversa, era una serie de 3 pasos, ¿no? Escribíamos la función y igual a f de x, ahí está, y igual a la x más 1, y luego despejamos x, ¿sí? Quiere decir dejar como término independiente a x, ese era el paso 2. Y luego el paso 3 decía intercale lo que es x por y y lo que es y por x. Y ya obtuvo la función inversa. Y eso acá se hizo, ¿no? Lo que era x se volvió y bueno. Ahora, este resultado es la función inversa. Pero, ¿cómo puedo demostrar que realmente es la función inversa? En el punto 4, acá tendríamos que indicar que se puede hacer una composición, ¿sí? Es posible hacer una composición de la función inversa con su función para poder demostrar que en realidad está correcto. Entonces tomo f de menos 1, que es la función inversa, y lo voy a poner en función f de x, ¿sí? ¿Dónde está f de x? F de x era igual a x más 1. Entonces ahí está f menos 1 de x más 1. Ahora, ¿qué toca hacer? El segundo paso. Como estoy haciendo composición, ¿sí? Aquí estoy haciendo una composición, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está la x? ¿No? ¿Dónde está la x? Tengo que hacer el reemplazo, ¿sí? Entonces, vamos. Vamos a buscar, esta era la función original y esta era la función inversa, ¿sí? ¿Ok? La función inversa es la que vamos a tomar. Miren, f menos 1, f menos 1. ¿Y cuál es el resultado de la función inversa? X menos 1, ¿sí? Entonces, miren, lo voy a hacer de a pasos para que lo anoten. Acá le ponemos, la función inversa es x menos 1. Ahí estuvimos. Pero ahora como estoy haciendo composición con la función original, tengo que reemplazar donde estuvo la x, tengo que poner la función original, ¿sí? ¿Y cuál era la función original? X más 1, ¿sí? X más 1. Entonces acá le ponemos directamente X más 1. Y entonces es eso lo que sale por acá, ¿sí? Al hacer la composición queda X más 1 menos 1. Y reduciendo, esto te queda igual a X. Entonces, cuando haces composición de la función inversa con su función original, lo que encuentras es una función identidad. Esta función identidad es la que te dice que la inversa es correcta. Entonces, la prueba de que la función inversa, esta que encontramos, es la correcta, es de que acá nos salió una función identidad, ¿sí? Entonces, eso de repente hay que anotarlo, ¿ya? No importa la composición que tú hayas logrado, ¿sí? O perdón, la función inversa que hubieras encontrado, no importa cuál es. Lo que importa es que al tomar esa función inversa en composición con la función original, te encontrás, ¿no es cierto?, con la función identidad, ¿sí? Entonces, ahí está la definición, ¿ok? Entonces, nuevamente repito, acá dice f
Bueno, f menos 1 de f de x. Entonces, agarro la función f menos 1, que es x menos 1, ahí está. Y donde estuvo la x, le reemplazo por la función origen, que acá me está indicando. Ponlo en función de f de x. Entonces, por ese motivo, se alcanza. Ahora, no importa qué función sea, siempre vas a encontrar lo que es una identidad. Más adelante hay un ejercicio, ahí lo vamos a poder verificar. ¿Listo? Entonces, esa es la utilidad también de lo que es la composición de funciones. ¿Ya? Ahora voy a volver entonces ahora, ya hemos visto lo que es el concepto de la composición, ¿sí? Y bueno, vuelvo a esto para reforzar un poco esa parte teórica que vimos. Vamos a compartir otra vez. Bien, entonces, ¿cuál es el dominio de G o F? ¿Sí? Entonces, básicamente, el dominio de la composición de G o F va a ser igual a X tal que X pertenece al dominio de la función F y Y, ¿sí? Y Y o F de X, acuérdense que F de X es igual a decir un Y, ¿sí? Y Y pertenece al dominio de G. Eso es lo que me está diciendo esto. Entonces, acuérdense que la composición me arroja otra función y esa función tiene dominio, ¿no es cierto? Y tiene también imagen. Ahora, lo que me está hablando la teoría es solamente del dominio, ¿sí? ¿Cómo luego encontrar el dominio de la composición de estas dos funciones? Pues recordemos que el x pertenece al dominio de la función f, ¿sí? Y que el y va a pertenecer al dominio de la función g. Entonces, esta función o esta composición que hemos encontrado va a tener su x y su y, donde su x es exactamente, o va a pertenecer más bien al dominio de la función f y su y va a pertenecer al dominio de su función g. Esto está invertido siempre porque lo trabajamos de derecha a izquierda, por eso está así también la referencia, ¿no? Parece que no es coherente, pero acuérdense que hacemos de derecha a izquierda y por eso está como que uno lo mira y parece que estuviera al revés, ¿sí? Bien, ahora esto es justamente lo que esta gráfica trataba de mostrar, ¿sí? Técnicamente, aquí está el famoso X, lo voy a poner más grande para que lo vean, y aquí está el famoso Y, ¿sí? Entonces, el dominio de la composición, el X, ¿no? Va a pertenecer al dominio de la función f, ¿sí? Y el Y va a pertenecer al dominio de la función g, ¿sí? Entonces, estos dos datos nos van a ser útiles cuando tengamos que hacer algunos ejercicios que nos preguntan por dominio y, bueno, también rango, ¿ya? Ahora vamos a ir a otro ejemplo. Creo que está por aquí. Bien, acá tenemos, por ejemplo, el caso, lo mismo, tenés una función f, una función g, son sencillas con el objetivo de hacer ejercicios básicos y luego entender el contexto y pues no, después irnos a ejercicios más complicados. Puedo hacer composición consigo misma también, eso está mostrando acá, f o f, ¿sí? Entonces agarro la función original f y la voy a poner en función de f de x, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función f? 5x más 3, 5x más 3. Y donde estaba la x, le voy a reemplazar por la función f, 5x más 3, ahí está, ¿sí? Entonces, técnicamente, al decir f, tengo que tomar la función 5x más 3, ¿sí? Pero como la tengo que poner en función a f de x también, entonces donde estuvo la x, reemplazo por el valor de la f de x. Y ahí es donde aparece esta expresión. Ahora, resolviendo la operación 25x más 15 más 3 sería 25x menos 18, ya el resultado. Y de esa manera puedo también seguir trabajando haciendo composición de f con g o viceversa, ¿sí? Ahora, otra alternativa es que haga también g composición consigo misma. Entonces quiere decir que voy a agarrar g en función a g de x.
Entonces, ¿dónde está G? 2x menos 1. 2x menos 1. ¿Dónde está la x? Tengo que reemplazar por el mismo g de x. 2x menos 1. Y bueno, eso me lleva a un 4x menos 3, que sería ya la composición de G en G. ¿Sí? Ahí está. Ahora, halla el dominio de la composición, dice. ¿Sí? Vamos a hacer ejercicios ahora de hallar el dominio. Bueno, tenemos esta función f, es raíz cuadrada de x, esta otra función g, 2x menos 3. Son dos funciones, ¿sí? Ahora, habría que ver cómo vamos a hacer la composición. Aquí se optó a hacer una composición de f en g de x, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Va a agarrar a la función f, ¿sí? Y la va a, bueno, a f la va a poner en función de g de x. ¿Dónde está g de x? 2x menos 3. Miren que es de repente buena idea no hacerlo tan directo y ponerlo formal, ¿no? Dice f en g de x. Entonces, f en, voy a g de x y lo ponemos acá. Eso quiere decir que voy a agarrar a f y la voy a poner en función a g de x. ¿Qué tiene f? Raíz cuadrada de x. La raíz es la operación, pero donde está la x voy a poner g. 2x menos 3. Ahí está. Entonces esta x se reemplaza por todo esto porque el g es en función a qué debe estar f. Entonces, ya tenemos aquí la composición, ¿sí? Ahora, tenemos que imaginar o tenemos que idearnos nosotros cómo encontrar el dominio. Si ya esto es el resultado de la composición, ya, ¿cómo defino el dominio? Tengo que ver para qué valores va a ser calculable, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos una raíz cuadrada y yo no puedo sacar raíz cuadrada de un número negativo, ¿sí? Entonces, yo tendría que idearme la forma a través de, por ejemplo, decir 2x menos 3, ¿no? Pues es lo que está dentro del radical. Entonces, ¿qué vamos a decir? Esto nunca puede ser negativo. Esto puede ser siempre mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces, de aquí ya nosotros tendríamos que ir definiendo qué valores le podemos poner, ¿no es cierto?, a lo que es la x, ¿sí? Vamos a hacerlo acá a un ladito para compararlo, ¿ok? Aquí si despejamos x mayor o igual que el 3 va a irse positivo al otro lado y se va a dividir entre el 2, ¿sí? Entonces x mayor o igual a 3 medios, ¿no? Entonces básicamente ahí me está diciendo que solo puede tomar los valores superiores a 3 medios para que sea posible el cálculo, ¿sí? Eso es lo que yo he deducido por lo que yo veo por acá. Pero ahora, aquí me dicen que veamos los dominios independientemente. El dominio de G. El dominio es todos los valores que puede tener la X. Ojo que el dominio está relacionado con X y el rango está relacionado con Y. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué valores puede tener X en esta zona? Si yo miro, no hay restricción de X. Puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser cero, no hay ningún problema. Entonces aquí estamos hablando que el dominio de G va a ser de menos infinito a más infinito, ¿sí? ¿Y qué pasa con el dominio de F? Analicemos el otro lado. ¿Qué valores puede optar acá? Tenemos X. Sabemos que el negativo no lo podemos meter. X no debería ser negativo porque no pudiéramos determinarlo, ¿sí? Entonces, hago la misma definición. Este valor que está dentro del radical, X, debería ser mayor o igual que 0, ¿sí? Y puede ser cualquier número en el infinito, porque de todas maneras, aunque sea decimal, igual, ¿sí? Entonces, de aquí ya está agarrando y dice, el dominio de f va a ser de 0 a más infinito, ¿sí? De 0 a más infinito. ¿Y de dónde sacó eso? Bueno, del análisis de que x debe ser mayor o igual que 0. Entonces, si x debe ser mayor o igual que 0, eso está significando que va a tomar el 0, ahí está intervalo cerrado, y para el infinito. Entonces, ya tenemos acá ya definido lo que es el dominio de f y el dominio de g.
Ahora, el dominio de f o g, ¿sí? O sea, la composición de f con g, es el conjunto de los números reales para los cuales, ahí está apoyándose en lo que leímos, ¿sí? Y dice 2x menos 3 mayor o igual que 0. ¿De dónde sale esto? Del análisis de qué valores puede llevar acá adentro, ¿sí? Lo que es equivalente a decir de 3 medios, intervalo cerrado, al infinito. ¿Y de dónde sale el 3 medios? También de acá, ¿sí? Fíjense, ahí está. Puede ser cualquier valor mayor o igual a 3 medios. Entonces, por eso aquí dice de 3 medios a infinito. Y como tiene el igual, el intervalo es cerrado, ¿sí? Bien, entonces ya con esto tenemos más claro qué es lo que está pasando con los dominios. Ahora, uno dice, ¿habrá otra forma de determinar el dominio? ¿Sí? Porque en realidad lo que queríamos es encontrar el dominio de la composición, ¿sí? Es más importante tener claro cuál es el dominio de cada una de las funciones independientes y luego ya intentar sacar, ¿no es cierto?, el dominio de la función compuesta, porque tiene que ser coherente. ¿Listo? Ahora, si nosotros por otro lado agarramos y hacemos una composición al revés, ¿sí? Es otro sentido al que tenía por acá, no es lo mismo, ojo, ¿sí? Ahora tenemos a g en función a f de x. ¿Qué significa? Voy a agarrar la función g, que está acá arriba, ¿sí? Y la voy a tomar, ¿sí? Perdón. Ay, ahí, esa flechita. Voy a agarrar la función g, ¿sí? Ahí está, en función a f de x. Y eso significa, ahí está, en función a f de x. F de x es el que es raíz de x. Y ahora, ¿qué voy a hacer en g? Donde está la x, le tengo que reemplazar el valor que tiene la función, ¿sí? Entonces aquí está 2, ¿ok? Ahí está el 2. Aquí tiene la x, ¿ok? Entonces, como está aquí la x, donde está la x, le pongo lo que tiene f de x. Aquí dice ponlo en función f de x. Entonces, agarra la función g, que era la principal. Esto representaría el 2. Tiene aquí la x, pero no puedo poner x. Tengo que poner, reemplazar por lo que tiene la función f de x, porque esto dice f de x, que tiene raíz de x. Entonces, 2 raíz de x. Luego, ¿qué más tiene la función g? Menos 3. Menos 3. Entonces, ahí ya tenemos la definición de g o f de x. Ok, entonces G composición con F. Lo leemos al revés siempre. La verdad que a ratos se me pasa, no tienen que leerlo al revés. F en G de X, ¿sí? Listo, ya lo tenemos al F en G de X. Y ahora, de la misma forma, hay que empezar a identificar el dominio, ¿sí? El dominio de la función F, el dominio de la función G no ha variado, eso está de acuerdo al análisis que hicimos. Pero ¿cuál es el dominio de la función de la composición que hicimos? Por acá igual tendríamos que analizar qué valores puede tener X. Estaremos de acuerdo todos de que solo puede ser los mayores iguales que cero, ¿sí? Porque no puede haber negativos. Por lo tanto, el dominio de la función de f en g de x sería igual a el rango de 0 a infinito, ¿sí? Que es lo que habíamos visto por acá. Ahora, básicamente, cada uno lo hemos identificado de manera independiente, ¿sí? Puede puede variar esto, ojo, ¿sí? Entonces hay que definirlo de manera separada. Listo. Entonces, el, ok, el FOC puede ser una función distinta del GOF, por si acaso. Entonces, siempre que tengamos composición, tomar en cuenta el orden en que me lo están dando, si es un GOF o es un FOC, ¿sí? Y la composición pues va a variar en función a ello también, ¿no? Miren, el dominio de la primera era eh, de 3 medios hasta infinito. Y el dominio de la segunda es de 0 hasta infinito, ¿sí? Entonces varía todo, ¿no? Entonces tomar en cuenta eso, no son sinónimos.
Ahora, ya hemos visto el concepto de la composición, sabemos que una función inversa se puede hacer composición con su función original y nos va a retornar una identidad y que con ello podemos verificar si la inversa fue correctamente calculada, ¿sí? Ahora, en este tramo vamos a ver operaciones con funciones, ¿ya? Entonces, las operaciones básicas que se pueden hacer son suma, resta, multiplicación y división, ¿no? Esas son las funciones básicas. Ahora, vamos a hacer el análisis de cada función que vamos a realizar operaciones, primeramente, para que no confundamos, ¿sí? Miren, f de x, x más 4. ¿Cuál es el dominio de la función f de x? ¿Qué valores puede tener x? Bueno, no importa, aquí siempre se va a poder calcular, puede ser negativo, positivo, puede ser cero. Entonces, de menos infinito a más infinito. Ese es el dominio de la función f. ¿Qué pasa en la función g? Bueno, ¿qué valores puede tener x? Misma situación. Le puedo dar negativos, le puedo dar positivos, va a funcionar perfectamente porque se puede calcular. Entonces, el dominio de g también es de menos infinito a más infinito. Ahora que tenemos definido los dominios, vamos a hacer la operación de suma. Agarro la función origen, ¿sí? F, y la pongo, la reemplazo por su valor, ¿sí? La función f es x más 4. Luego lo mismo, tomo la función g y lo reemplazo por su equivalente que tenemos por acá, ¿sí? X cuadrado más 1. Entonces ahí está. Y ahora hago la operación de suma de ambas funciones, eliminando términos semejantes y quedo con x cuadrado más x más 5. Y esa es, se la puede representar, que es la operación con el símbolo más, f más g de x. Ahora, ¿qué pasa con el dominio de la función? Ahí está lo interesante, ¿no? ¿Qué está pasando con el dominio de la función? Yo veo aquí que el dominio también puede ser de menos infinito a más infinito, porque en el resultado de la suma le puedo asignar a x valores positivos, negativos, decimales, lo que quieras. Entonces, básicamente, el dominio está resultando ser de menos infinito a más infinito, en intervalos abiertos, como siempre. Bien, ahora vamos por el otro. Otra operación simple es la resta. Es lo mismo, solo que ahora hay un signo menos que separa las dos operaciones. Eso significa cambio de signo y bueno, aquí está propiciándose ya un menos x cuadrado más x más 3, que es la resta. Y lo mismo, si analizo el dominio, ahí va a ir de menos infinito a más infinito, no hay ningún problema en reemplazar por esos valores. La operación del producto, lo mismo, voy a multiplicar esta expresión de dos términos contra esta expresión de dos términos. Seguro que me va a salir un x cubo. Resolviendo la multiplicación que se hizo, sumando, reduciendo términos, me quedé con el producto. Acá está haciendo un producto. Voy a cambiar en las diapositivas. La composición la hacemos con una O chiquitita, ¿sí? Y el producto puede ser un puntito o el asterisco, ¿sí? Entonces aquí está haciendo producto, no composición. Y bueno, el resultado ha sido todo esto. Y el dominio, bueno, yo no veo ningún problema en que el dominio siga siendo el conjunto menos infinito a más infinito. Ahora sí, ¿qué pasa con la división? Bueno, el orden también va a ser importante acá, ¿no? Porque esto ya no es conmutativo. F sobre g de x. Entonces, x más 4 dividido entre x cuadrado más 1. Ya está hecha la división, ¿sí? Pero ahora me voy a preguntar por el dominio, ¿sí? ¿Qué valores puede llegar a tener x o qué valores no debe llegar a tener x para que logremos calcular la división? Miren, la división entre cero no existe. Entonces voy a partir de eso, ¿no? X al cuadrado más el 1, sí o sí debe ser mayor que el cero, ¿no? X al cuadrado más el 1, sí o sí debe ser mayor que cero. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que el x cuadrado más 1 se haga cero? Les pregunto a ustedes. ¿Qué me dicen? ¿Hay alguna posibilidad de que el x al cuadrado más 1 se haga cero?
Cuando un número es negativo, va a ir restando, ¿cierto? Si x cuadrado es positivo, o x, perdón, es un positivo, al cuadrado sigue positivo, más 1 va a ser pues mayor que 0 siempre y no va a ser 0, ¿sí? En todo caso, si lo quiere entender así, es mejor ponerlo. Distinto de 0 debe ser, ¿sí? Esa cantidad siempre debe ser distinto de 0. Entonces yo estoy poniendo los casos que pueden llegar a 0. Si es positivo, va a ser positivo, nunca va a ser 0. Ahora, si es negativo, como está al cuadrado, el negativo se hace positivo. Entonces no hay posibilidad de que sea 0, ¿cierto? Entonces, igual acá podemos decir que el dominio también va a estar representado por de menos infinito a más infinito, ¿sí? Pero es porque jamás, nunca, nunca vamos a llegar a la situación de que el denominador se ha hecho 0. ¿Por qué? Porque no hay una resta que lo haga, ¿cierto? Bien, aquí hemos hecho las 4 operaciones y ahora nos vamos a preguntar por los dominios de ellos. En cada caso he ido analizando el resultado y les he ido pasando el dominio, pero existe una forma de determinar el dominio de las 4 operaciones básicas, ¿sí? Y eso es que el dominio de la función f intersección el dominio de g va a ser siempre el dominio de la operación suma, el dominio de la operación resta, el dominio de la operación producto y el dominio de la función división. ¿Sí? Entonces no hace falta que estemos pensando en el dominio de las operaciones realizadas, porque tenemos esta pequeña regla que dice que para las 4 operaciones simplemente nos concentramos en la intersección de los dominios que tuvieron la función f y la función g, que son las operaciones que estoy haciendo. ¿Y cuál es la intersección de menos infinito más infinito, que es ambas? Pues de menos infinito a más infinito, ¿no? Entonces, la, el dominio de cada uno de estos siempre va a ser los reales, de menos infinito a más infinito. Y el motivo es porque siempre cumple. Tú lo puedes analizar y siempre va a cumplir esa regla. Por eso es que aquí se está poniendo directamente que si quieres determinar los dominios, simplemente hay que intersectar el dominio de las funciones y con eso ya lo hemos encontrado. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a irnos a otro paso. Bueno, aquí ya vienen una serie de ejercicios. Con esto ya tendríamos todas las temáticas hechas. Hemos hablado de lo que es una función, lo que es un dominio, lo que es rango, las propiedades de la función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, que era la última, que es cuando cumple las dos anteriores. Luego estuvimos hablando de la función inversa y ahí quiero hacer una aclaración que es importante que ustedes tomen en cuenta. Si la función es inyectiva, sí tiene inversa, ¿sí? Sí tiene inversa. Entonces, algunos textos ahí están como que eh, chocando de repente con el concepto, pero en genérica se dice que si es función inyectiva, tiene inversa, ¿sí? Es decir, que le podemos calcular su inversa, ¿ya? Ahora, tal vez esto viene por esta definición. Miren, ahora, si la función es biyectiva, pues bueno, ok, si es biyectiva, es decir, que es inyectiva y sobreyectiva a la vez, entonces la función inversa, ahora está hablando de la función inversa, porque si la función es biyectiva, sí o sí fue inyectiva, por lo tanto tiene inversa. Entonces aquí digo la inversa de la función también es biyectiva. ¿Sí? Entonces de repente la confusión va por ahí, ¿no? Creo que con esa frase lo vamos a tener más claro, ¿ya? Entonces, siempre que haya la función inyectiva, le pueden calcular su inversa. Ahora, si la función es biyectiva, la inversa también va a ser biyectiva. Entonces, ahí está
como una notita para que lo vayamos recordando en los ejercicios que puede ser que tengamos más adelante. ¿Listo? Bueno, antes de los ejercicios, quiero preguntarles cómo les ha ido con las autoevaluaciones de los temas que han pasado. Yo las he tratado de revisar, cada fin de semana las reviso, ¿ya? Es que algunos ejercicios sí o sí requieren revisión manual. Entonces ustedes sé que lo hacen y lo mandan, ¿no? Eh, yo voy a volver este fin de semana a revisar, ya iba por el tema 4, algunos habían resuelto incluso este tema 4 y pues deberían ya empezar a hacerlo porque hoy concluimos el tema número 4. ¿Listo? Y la siguiente clase ya les voy a habilitar el tema número 5 con su autoevaluación también. La idea es que terminando la clase ustedes vayan a hacer la autoevaluación porque ya no hay práctico en esta parte, solamente hay autoevaluación. Estoy tratando de meter ahí ejercicios de tal manera que los vaya preparando para el examen, o sea que valen por prácticos, ¿ya? A partir del tema 5 ya no es tan ilimitado. Creo que, si no me equivoco, lo restringimos a 3 intentos nada más. Yo creo que con un intento ya te diste cuenta que hiciste mal, lo revisas para la siguiente vez, en un segundo intento ya debería, ¿sí? Tener claro el ejercicio y sacarse 10 sobre 10, ¿no? Entonces las autoevaluaciones son preparatorios para nuestro examen, ¿ya? Bien, empecemos entonces. Bueno, el anterior ejercicio me pedía calcular la suma, la resta, el producto, pero me daba las funciones eh, en forma algebraica, es decir, bajo una expresión algebraica basada en X, ¿no? Ahora, las funciones también me pueden dar, acuérdense, bajo la forma de puntos coordenados, ¿sí? Que pertenecen al eje cartesiano, ¿sí? Entonces aquí tenemos la función f y la función g. Y todavía podemos realizar operaciones de suma, resta, por ejemplo, multiplicación y división. O sea, se pueden hacer las 4 operaciones. Pero ahora vean el sentido de cómo los tenemos que tomar, ¿sí? Bien, empecemos con el punto 1. Si dice f más g, entonces voy a tomar a la función f de primeras, ¿sí? Esa va a ser mi punto de partida. Sé que es conmutativo, luego lo revisan al revés, ¿sí? Y van a identificar algunas propiedades. Pero por ahora voy a respetar el orden en que está, f más g. Y aquí le vamos a identificar. Ok, el primer par dice 1,2. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a la otra función g y en la función g voy a buscar otro par que empiece también con 1. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Tengo 1,2. Entonces voy a buscar quién empieza con el par con 1, ¿sí? Acuérdense que el 1 representa al dominio, ¿sí? Otro que empiece con el dominio 1 y lo encuentro aquí. Entonces, estos dos pares tienen el mismo dominio, ¿sí? El mismo dominio. Entonces, eso es lo que va a quedar en la operación. Miren acá, el dominio que está en ambas es 1. Pero ¿qué va a variar? Va a variar su imagen, ¿sí? Entonces, ¿qué imagen tenía? F tenía un 2. El F su imagen era 2. Ahí está el 2. Y en G su imagen, ¿qué es? 0. Ahí está el 0. 2 más 0. La operación cuando tengo pares ordenados se hace entre las imágenes que tienen las funciones. Pero para que sea válido, ojo, deben coincidir con el dominio. ¿Sí? Mismo dominio, sumo imágenes y calculo la nueva imagen. ¿Sí? Coma, otro par. Tengo que buscar otro cuyo dominio, voy a pasar a 3. ¿Quién empieza con 3 o tiene el dominio de 3? Es este. Entonces avanzo también al segundo par. Aquí. 3 es este. ¿Sí? 3. Y ese que se repite en ambas funciones se va a quedar coma. Ahora, ¿qué imagen tiene? 4 menos 1. La operación es suma, entonces voy a sumar 4 más menos 1. Ahí está el segundo par que encontré. ¿Cuál es el tercer par? Voy a avanzar al otro y dice 2,5. Voy a buscar un par que empiece con 2. ¿Sí? No, sí.
Este tiene 2,1. El dominio es igual. Entonces, miren, ese lo encontré por acá, el 2. La imagen es 5 más 1. Entonces, ahí hacemos la suma de 5 más 1. Voy a seguir buscando ahora. Este es el par 4, 1. Entonces, tengo que buscar un dominio, un par cuyo dominio es 4. No, no, no y no. No hay, entonces no lo tomo en cuenta. ¿Cuántos coincidieron? Solamente han coincidido 3, ¿verdad? Entonces, esos 3 ya de una vez le hacemos la operación y listo. 1,2 más 0, 2. 2,5 más 1, 6. 3,4 menos 1, 3. Entonces ahí está el resultado de la suma de f más g. Y hago exactamente lo mismo para lo que es la resta, ¿sí? La resta, la multiplicación y la división. Pero en la división me encuentro con un pequeño percance que lo vamos a anotar ahorita. Mire, está haciendo lo mismo. Busca 1, ¿sí? Lo encuentra aquí. Entonces va a ser 1, acá. 2 dividido entre el 0, dice. Entonces fíjense que acá se puso 2 dividido entre el 0. Que era la misma operación. Era 2 más 0, 2 menos 0, 2 por 0 acá y aquí 2 entre 0. ¿Sí? De aquí lo vamos a sacar. 5 más 1, 5 menos 1, 5 por 1. Este 5 salió de 5 por 1. Y aquí va a ser 5 sobre 1. El otro, ¿sí? 4 más 1, 4 menos 1, 4 por 1, ¿sí? 4 por menos 1, perdón. Ahora es 4 entre menos 1. Ahora, al revisar, 1, 2 sobre 0 no se puede calcular. Entonces, deberíamos banear ese, ¿sí? Deberíamos banear y quedarnos con lo que sí va. 2,5, por ejemplo. 3, menos 4 por el negativo. Entonces, la división me he quedado solamente con 2, ¿no? 2 componentes para la operación de división entre f dividido entre g. Entonces, nuevamente, las operaciones las hacemos, pues, normal, pero de repente acá lo importante es tomar en cuenta la técnica, ¿sí? El dominio debe coincidir en ambas funciones, ser el mismo, y la imagen es lo que sumamos. ¿Listo? Para poder hacer las operaciones. Ok, acá tenemos una función f. Esta es una función a trozos. Quiere decir que está definida en 3 partes, ¿ya? Aquí tenemos un x cuadrado, donde x pertenece a ese intervalo nada más, de menos 10 a menos 7. 2x al intervalo 4, 0, menos 4, 0, y 2x cuadrado menos 2 al intervalo 0,2. Ok, entonces, esta es la función f de x, pero yo les voy a subnombrar a cada uno de los trozos como f1, f2 y f3 para facilitarme el trabajo a la hora de referenciarlos, ¿sí? Ya. Por otro lado, tengo la función g, también es función a trozos, ¿sí? Y acá tenemos bueno, un menos x cuadrado más x, ¿ya? Y ahí está su rango de menos 8 a menos 4. Le estoy denominando G1, G2, G3. Entonces ahí están todas las funciones, ¿no? Ahora, nos están pidiendo calcular la suma de las funciones y la división de las funciones, ¿sí? Las dos. Entonces empecemos primero con el tema del dominio de las funciones. Decíamos que el dominio de las funciones era la intersección, ¿no es cierto? La intersección de las dos funciones. Entonces, de repente, encontrar la intersección de las dos funciones me va a ayudar a determinar el dominio de la función cuando haga la operación con g, ¿sí? Entonces, va a ayudar para todos. Entonces, ¿cómo encuentro la intersección? Graficando los intervalos. Entonces, primer intervalo que vamos a graficar, lo voy a aclarar un poquito acá, de menos 10 a menos 7, ¿sí? De menos 10, ahí con un colorcito, hasta menos 7. Ahí está un intervalo. Y ojo que ese es un intervalo el menos 10 es cerrado, ok, lo vamos a poner, este es cerrado, y el menos 7 es abierto, ¿sí?
Ahí hay que arreglar un puntito que se fue. Ese es abierto. Ahora, ¿qué dice la segunda? Menos 4 cerrado a 0 abierto. Entonces yo voy a usar otro color. Ok, este otro está yendo de menos 10 a menos 7. Ok, primero vamos a hacer en orden, ¿sí? Para respetar la gráfica. De menos 10 a menos 7, F1, y G1, el otro, de menos 8, ¿sí? A menos 4. Entonces aquí igual gráfico la otra. Miren que está ahí chocando, ¿sí? Lo voy a escribir más arriba para que se note que ahí están chocando. Ahí. Ahora, el G tiene 8 abierto y 4 cerrado. Entonces, eso significa que el 4 va a ir pintadito y el 8 va a ir abierto, ¿sí? Ok, entonces F1 con G1 primero. Ya, la intersección entre esos dos es lo que comparten, ¿sí? Yo aquí veo que, por ejemplo, el menos 8 no lo comparten porque este es abierto y este está cerrado. Entonces lo tomas el abierto, menos 8 abierto. ¿Hasta dónde están compartiendo? Hasta menos 7, ¿sí? Pero el menos 7 está abierto, ¿sí? A ver, entonces, ¿qué decimos? Que el dominio de la función f1 intersectado con el dominio de g1 va a ser igual a menos 8 abierto, fíjense, a menos 7 abierto también, porque comparten ambos, ¿sí? Abierto. Ok. Siguiente, ahora vamos a hacer con f2 y g2. Lo mismo, el dominio, ¿sí? A ver, f2 tiene de menos 4 a 0, ¿sí? Y el G2 tiene de menos 4 a 0, pero los intervalos son distintos. Miren, menos 4 cerrado a 0 abierto, menos 4 cerrado a 0 abierto. Vamos a esclarecer ese abierto en F2. Ahí, ¿sí? De menos 4 a 0. Y el otro es de menos 4 a 0 también, pero el 0 está cerrado. Ay, parece que aquí hubo una confusión. Debo estar haciendo F1 con G1, ¿sí? Voy a mejor poner las flechas explicativas para que no nos confundamos. Primero hicimos F con F y ahora seguro está haciendo aquí, por eso se ve así, ¿ok? La F era de menos 10 a menos 7, el 10 es cerrado, lo voy a volver a hacer porque el último estaba haciendo en diferente orden. Sí, aquí. 10 menos 7. Ok, el menos 10 es cerrado y el menos 7 es abierto. Ese es para F, pero G es de menos 4 abierto a 0 cerrado. Ahí está, menos 4 abierto, entonces aquí lo vamos a hacer menos 4 abierto, pero el 0 es cerrado, ¿sí? Entonces incluye el 0, eso significa cerrado. ¿Y cuál es la intersección entre estos dos? Miren que yo veo que no comparten nada. La intersección es vacía, ¿sí? Entonces ahí está diciendo que F1 intersectado G2 es vacío. Siguiente que vamos a hacer ahora es de F1 con G3, ¿sí? A ver, de menos 10 a menos 7 y este de 0 a 3. ¿Comparten algo? De menos 10 a 7, de 0 a 3. ¿Comparten algo? No, ¿verdad? No hay nada. Entonces veámoslo en la gráfica. Ok, la gráfica no la hice, pero acá lo podemos poner. Aquí. Es F1 con G3. ¿Sí? F1 con G2 es vacío. Ahora F1 con G3. El F1 es de menos 10 a menos 7 abierto. ¿Sí? F1, no lo grafiqué. Lo voy a hacer aquí a un ladito. Vamos a hacerlo de una vez. Porque si no, no saben de dónde sale. ¿Sí? Ok, el F tiene de menos 10 a 7. Eso significa que es intervalo cerrado en menos 10 y en 7 es intervalo
abierto. Y también hay que tener claro que este es menos 10 y el otro es menos 7. Vamos a reducirle un poco porque está demasiado. Y al otro lado es menos 7. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que mirar? A G3 de 0 a 3. Entonces, ese rango está muy lejos. ¿Sí? El 0 es abierto y el 3 es cerrado. ¿Sí? Más o menos estoy calculando. ¿Sí? De todas maneras, no coinciden en ningún sitio. ¿Sí? Ahí está el 0 y por allá está el 3 positivo. No se intersectan, no comparten nada. Entonces, por eso acá dice vacío. ¿Ok? Entonces, lo que ahora está restando es continuar. Ya acabé F1 con todas, ¿sí? Y ahora vamos a hacer el otro grupo. F2 con todas otra vez. F2 con G1, por ejemplo. A ver, el F2 tiene de menos 4 a 0. El menos 4 es cerrado, el 0 es abierto. Y el G1 tiene de menos 8 a menos 4. ¿Sí? Lo voy a esclarecer el abierto para que se note. ¿Sí? Acá está abierto. Y en el otro de menos 8, el menos 8 es abierto. ¿Ok? Ahora miren, acá el 4 negativo es cerrado. ¿Sí? Quiere decir que lo tiene acá, en la función 2. Pero en la función 2 tiene menos 4. Está bien. Aquí me equivoqué, ¿no? Lo voy a borrar mejor. Ahí. Vuelvo a hacerlo. Miren, menos 4 es cerrado y 0 es abierto. El menos 4 entonces viene cerradito y el 0 viene abierto. Ese sería F2. Y G1 dice de menos 8 a menos 4. ¿Sí? Pero el menos 8 es abierto. El menos 8 es abierto, aquí ya está marcado abierto. Y el menos 4 es cerrado. Entonces acá también ya están coincidiendo. Es cerrado completamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué están compartiendo estas dos funciones? Están compartiendo solo el espacio en que intersectan. En este caso sería el menos 4. Un solo elemento. Entonces ahí vemos que el dominio de la función 2, intersección G1, es el menos 4 como valor único, ¿no? El unitario. Vamos al otro, tendríamos que ver ahora el F2 con el G2. Y acá tenemos el F2 de menos 4 a 0, menos 4 a 0, ¿sí? El 4 negativo es cerrado, pero el 0 es aquí abierto, ¿ya? Esta otra forma de graficar es tal vez mejor porque uno lo hace arriba y el otro abajo, ¿sí? Entonces menos 4 a 0. Y la otra función va de menos 4 abierto a 0 cerrado, ¿sí? Entonces ese está yendo en otro sentido. El menos 4 está abierto y el 0 está cerrado. Entonces, ¿qué es lo que están compartiendo estos dos? Todo lo que está al medio, ¿sí? El menos 4 no lo comparten porque acá es abierto y aquí es cerrado, entonces el menos 4 no entra. ¿Qué pasa con el 0? Acá es abierto y aquí es cerrado. El 0 tampoco entra, pero lo que está al medio sí entra, ¿sí? Sí entra. Entonces, ¿cuál sería el intervalo válido de la intersección? Sería menos 4 abierto, ¿sí? Porque abierto significa que no es parte, entonces no voy a tomar el menos 4. Y en el otro límite, al otro lado, el 0 es cerrado para el uno y abierto para el otro, por lo tanto es 0 abierto, ¿sí? Esa sería la relación que me ayuda a encontrar el intervalo, ¿ya? Entonces esto también lo vimos un poquito ya en conjuntos, acá solamente lo estamos recordando, ¿sí? Entonces ahí está la intersección de menos 4 a 0. Me falta de F2 con G3.
¿sí? F2 con G3. Vamos a ver por qué ahí salió vacío. Ok, de menos 4 a 0 y esto de 0 a 3. Miren, el negativo no lo tiene el otro, entonces definitivamente no hay menos 4. Y este llega hasta 0 abierto y este parte de 0 abierto a 3. Entonces el 0 no lo están compartiendo, ¿sí? Ni el 1, ni el 2, ni el 3, porque el F no tiene. Entonces definitivamente la intersección es conjunto vacío. Y con eso ya acabamos de 2 a 3. Ahora vamos a avanzar a 3, F3 con G1. A ver, este es de 0 a 2, todo abierto, y este es de menos 8 a menos 4, ¿sí? El G está bien en los negativos, ¿no? Y el F está bien en los positivos, no comparten nada, entonces definitivamente aquí también debe ser intervalo vacío la intersección, ¿sí? Ahí está. ¿Qué pasa con F3 con G2? Acá tenemos 0,2 y aquí menos 0,4. Este está hasta de 0 a 2 positivo, pero este está de menos 4 a 0. Pero fíjate que este agarra negativos, los negativos no son parte del otro, entonces voy a agarrar el 0 lo tiene, pero este lo tiene abierto. Entonces yo veo que tampoco comparten nada, ¿sí? No hay nada en común. O graficas y ahí vas a salir de la duda también, ¿sí? La gráfica. Entonces ahí está conjunto vacío. Y finalmente tenemos F3 con G3. De 0 a 2 y este de 0 a 3. El 0 es abierto, entonces en el resultado el 0 también va a ser abierto. De 0 y el 2, por ejemplo acá, y el 3. Entonces fíjate que el 2 está abierto. El 2 es parte de este, ¿sí? Pero para que decir que lo comparte con el otro tendríamos que poner abierto también. Entonces de 0 a 2 abierto. Acá está. El primero va de 0 a 3 cerrado y el otro va de 0 a 2. ¿Sí? A ver. 0 a 3. Creo que aquí hay un errorcito de 0 a 3 y el otro va de 0 a 2. No, acá está mal la grafiquita. Vamos a hacerla nosotras. Vamos a intentar hacer la gráfica de la última para que quede claro. ¿Sí? Estoy aquí. Esa gráfica está un poquito con error. Ahí. Hago la línea. Y empezamos. De 0 a 2, todo abierto. Entonces, bueno, medio calculo por acá el 0 y el 2 por acá y él habla de intervalos abiertos. Entonces, todo esto es para F3. Puedes ponerle también su nombre para que no te olvides, F3. Pero ¿qué pasa con G3? Es de 0 a 3. Entonces, acá le vamos a poner sus números porque olvidamos, ¿no? 0 y el otro lado es este 0, ya al otro lado llega hasta 2. Pero ¿qué pasa en la función g? Es de 0 a 3, entonces este lleva un poco más. Está partiendo de 0, se va hasta el 3, ¿sí? Y el 0 es abierto, pero el 3 es cerrado. Ahora, ¿qué comparten ahí? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué están compartiendo ellos? Todo lo que chocan, pues, ¿no? Lo celeste con lo rojo. ¿Dónde chocan? Ahí, ahí, ahí. Entonces, definitivamente la intersección está entre 0 y 2. Pero el 0 es abierto en ambos lados. Por lo tanto, va a ser de 0 abierto a 2. Pero el 2 es parte de la función g, pero no es parte de la función f. Entonces, de 0 a 2 abierto. Ese sería el último. Vamos a revisar.
La intersección, acuérdense, lo que comparten estamos buscando. Entonces, finalmente el intervalo que le corresponde de 0 a 2 todo abierto. ¿Ok? Entonces, la intersección ya lo tenemos claro de todas las funciones. Hemos hecho combinaciones de 1 con todo, de 2 con todo y de 3 con todo. Ya lo tenemos de este lado, este resultado. Y ahora vamos a continuar recordando que esas son las funciones, ¿sí? Con sus intervalos respectivos. Estos intervalos los tiene cada función, ¿ok? Bien. Calcule f más g. Entonces voy a agarrar a la función f con la función g. ¿Sí? Yo necesito hacer operaciones por ahorita ya que teníamos la intersección, ¿ya? Y ahora dice la regla, ¿no? Hay que realizar operaciones con los intervalos que no son vacíos. ¿A qué me refiero? Nosotros habíamos calculado en el primer paso los intervalos de la función f contra g, ¿sí? Solo los intervalos o las intersecciones. Entonces, ¿cuáles debemos tomar a la hora de realizar operaciones? Aquellos donde no hubo vacío. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, F1 con G1 es posible porque no es vacío, ¿sí? F1, G1, ¿cuál más? El F2, G1, otro sería, ¿sí? No vacío, otro sería F2, G2, otro sería F3, G3. ¿Cuántos hemos logrado? Son 1, 2, 3 y 4. Entonces, ahora el segundo paso dice, hagamos operaciones con esos intervalos que no fueron vacíos. Entonces, ahí tenemos las funciones y vamos a empezar a hacer las operaciones. Suma primero. F más G. ¿Qué puedo sumar en F más G? F1 con G1, F2 con G1, F2 con G2 y F3 con G3. Entonces, voy a tomar solo aquellos cuya intersección no salió vacía. Entonces, aquí estoy viendo lo que voy a tratar de hacer, ¿sí? F más G, miren. F1, ¿sí? Este es F1, voy a marcarlo ahí. F1, ahí está, con G1. Y G1 está acá, ¿sí? La suma de ambas, ¿ok? Y su intervalo era de menos 8 a menos 7. Lo estoy recuperando al intervalo que era la intersección, ¿sí? Entonces aquí ya hacemos operaciones, miren, se va y queda una X en esa operación. Segunda operación, tenemos F2 con G2. F2 con G2. Tenés 2X más menos X más 3, ¿sí? F2, perdón, F2 con G1 era el siguiente, ¿sí? F2 con G1. Mejor es que los marques, ¿sí? Para no equivocarnos. F1 con G1 ya lo hicimos. Esa se podía hacer. Ahora, F2 con G1 también se puede hacer, ¿sí? Ahí. Entonces agarro 2X más menos X cuadrado más X. Ahí está. Y su intervalo era solamente el 4. ¿Se acuerdan? Solo era un unitario. Aquí se puede reducir algo, no mucho, ¿no? Excepto aquí el signo, quedará menos x cuadrado más 2x más x, reduciendo. ¿Cuál es la otra suma que podía hacer? F2 con G2. F2 con G2. Sería 2x más menos x más 3. Más menos x más 3. Ahí está. Y este era el intervalo en el cual tenían la intersección las dos funciones. La última función que puedo sumar es F3 con G3. Es F3 con G3. Y es 2x cuadrado menos 2, 2x cuadrado menos 2, más x cuadrado más 2, más x cuadrado más 2. Y el intervalo era de 0 a 2, ambos abiertos. Ahora lo único que hay que hacer es reducir términos comunes, ¿sí? Para que quede ya su resultado. En la primera quedó un x con ese intervalo, la segunda 3x menos x cuadrado, x más 3 y 3x cuadrado con un intervalo de 0 a 2, ambos abiertos. Ya está.
Entonces, es muy fácil realizar la operación suma, pero no se olviden que solamente podemos hacer operaciones si tienen eh, si se pueden intersectar, ¿no es cierto? Si se pueden intersectar, ¿ok? El rango de valores en los cuales fluctúan se pueden intersectar. Vamos ahora al producto. Es lo mismo, las mismas operaciones, pero con el producto, ¿sí? Fíjense que está agarrando lo mismo, está agarrando el F1 con G1, ¿sí? F1, ahí está, x cuadrado multiplicado por x cuadrado más x. Ahí aparece la x cuarta y el x cubo, ¿sí? El segundo que está agarrando es el F2 con G1, ¿sí? Entonces, 2x por x cuadrado más x. 2x cubo negativo más 2x cuadrado. Ahí está. El tercero que va a agarrar es F2 con G2, ¿sí? Queda 2x por menos x más 3. 2x cuadrado negativo más 2 más 6x. Ahí está. Y finalmente toma el F3 con el G3. Hace la operación de producto entre estas dos expresiones y se encuentra con esta. Ok, ya tenemos ahí también, fíjense que los rangos se han repetido, porque son los que sacamos en la intersección de hace un momento, ¿sí? Ok, con eso ya hemos logrado entender lo que es la operación entre funciones, ¿ya? Bien, creo que con eso voy a ver si hay algún ejercicio más que valga la pena ver. Sí, yo creo que hasta ahí ya tendríamos. Bien, hay este otro ejercicio. Este igual me gustaría compartirlo, uno de los últimos. Bueno, a veces me preguntan si es inyectiva, sobreyectiva, ¿no es cierto? Me dan la función. La clase anterior estuvimos probando si es inyectiva o biyectiva, armando la tabla, ¿verdad? La tablita, el gráfico. Les enseñé a hacer la interpretación gráfica también. Pero también es posible, ¿no? Determinar si es inyectiva y sobreyectiva a través de operaciones, ¿no? Entonces aquí voy a tratar de explicar cómo podemos hacer la demostración. Básicamente consiste en agarrar a la función que teníamos, f de x, y reemplazar donde está x por un x sub 1 y luego por un x sub 2 y decir que ambas son iguales. Es decir, esta misma f de x en 1 igual a un f de x en 2. ¿Eso qué va a significar? Que voy a intentar demostrar que x1 es igual a x2. Para que las funciones sean iguales, debe ser que x1 sea igual a x2. ¿Qué es lo que hacemos? Agarro esta función, donde está la x, le reemplazo el x1. x1 más 1 para este lado. Esto debe ser igual a, cuando agarro esta función y le reemplazo por x2, x2 más 1, x2 más 1. Luego simplifico el 1, que están en ambos lados, ¿sí? Ahí está, también lo puedo restar, y llego a este puerto, ¿sí? De que x1 es igual a x2. Si logran llegar a esa igualdad, pueden decir que es inyectiva. No importa las funciones o la función que ustedes estés analizando, tienes que llegar a esa igualdad, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la sobreyectiva? El rango de la función es igual al conjunto de llegada, dice. El rango de la función es igual al conjunto de llegada. Aquí estoy definiendo. RF es rango de la función, CLL es conjunto de llegada. Bueno, el rango de la función debe ser igual a conjunto de llegada para que sea sobreyectiva. ¿Se acuerdan que sobreyectiva significaba que no sobra ninguna? Claro, el rango de la función, todos deben, o perdón, el conjunto de llegada, que es en este caso, por ejemplo, un B, si lo hacemos así, una función A, una función B, normalmente la relación le decimos a este segundo, le llamamos conjunto de llegada. Ese es el conjunto de llegada. Y a este otro le decimos conjunto de partida. ¿Sí? Conjunto de partida. ¿Ya? Entonces, el conjunto de llegada tiene sus propios elementos, ¿no? Está un 1, un 2, un 3,
¿no? Entonces, dice que la función se va a armar cuando haga una vinculación de un conjunto al otro. En realidad, esa es la función. Es cuando relacionamos un conjunto con el otro. Entonces, este debe tener sus propios datos, ¿no? A, B, ¿sí? Y, por ejemplo, yo quisiera acá agarrar y decir A con 1, B con 3 y vamos a hacer una biyectiva perfecta. Ahí esta va a ser C y esa va a ser con el 2. ¿Sí? Entonces fíjate que cuando todos los elementos del conjunto de llegada participan de la relación que estoy haciendo entre los dos conjuntos, yo digo que es sobreyectiva, porque no sobró ninguno acá, ¿sí? Por eso acá está diciendo el conjunto de llegada es igual a el rango de la función, porque el conjunto de llegada son todos los elementos que tiene acá, son 1, 2 y 3, eso nunca hay duda, ¿sí? Si aquí hubiera un 4, ojo, si hubiera un 4 ahí, el conjunto de llegada tendría 1, 2, 3, 4, porque tiene todos los elementos que están ahí en el conjunto de llegada. Y el rango, si mirara el rango ahora, en esta situación, diría que el rango es 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, aquí yo no estoy viendo eso. El conjunto el rango de la función 1, 2, 3 no es igual al conjunto de llegada y por lo tanto esto no es sobreyectivo. Entonces, la sobreyectividad nos dice de que no se va a dar esta situación, ¿sí? Y que todos los elementos del conjunto de llegada están participando en la relación, ¿sí? Ahí está. Son iguales. Entonces, por eso está partiendo de ese concepto. ¿Cómo demuestro la sobreyectividad? Utilizando este concepto, que el rango de la función es igual al conjunto de llegada. La función era f de x igual a x más 1. Aquí lo tengo, ¿sí? Y es lo mismo decir y igual a x más 1. Acuérdense que f de x es lo mismo que y. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar x. X es igual a y menos 1. ¿Sí? Ahora, si x es igual a y menos 1, acuérdense que aquí estamos tratando de definir el rango. ¿Sí? ¿Qué pasa con el rango de la función? Dice. El rango de la función, dice, va a estar en este sentido de qué valores puede tener y para que sea válido, ¿no es cierto? El reemplazo que vamos a hacer. Si tú miras y, puede valer 0 y x es calculable, puede valer negativo, x es calculable, puede ser positivo, x va a ser calculable. Entonces yo digo aquí, el rango de la función va a ser los y que pertenecen a los números reales. O sea que y puede tomar cualquier número real y ese es el rango de la función. Ahora, ¿qué me está diciendo aquí? El rango de la función debe ser igual al conjunto de llegada. Si tú miras que el rango de la función es todos los reales y el conjunto de llegada, ojo con esto, aquí me decía, la función es reales en reales, quiere decir el conjunto de partida, este era los reales, ¿sí? Y el conjunto de llegada también era los reales. Entonces estoy tratando de ver si es verdad que las y son también todos los reales. Aquí estamos viendo que es cierto. La y puede tener cualquier valor real. Entonces, el rango de la función es igual al conjunto de llegada. Y con eso puedes demostrar de que también es sobreyectiva, ¿sí? Entonces, en este caso, cumple ambas, es inyectiva y es sobreyectiva, ¿ok? Bien, hasta acá vamos a llegar con los ejercicios de funciones. Voy a hablar con el auxiliar para que hagan una serie de ejercicios más para complementar esto de la función porque la siguiente clase ya vamos a partir, yo creo que es uno de los temas más bonitos el que viene, nos toca ahora avanzar un poquito a lo que son relaciones podemos decir, más interesantes. Vamos a hablar de series numéricas, vamos a hablar de permutación, combinación, ¿sí? Esos conceptos que vienen del factorial o del número factorial. Entonces, son unas fórmulas bien interesantes y sencillas de aprender. El consejo para el siguiente tema es que prepares tus apuntes con un resumen de las fórmulas y los cruces que les voy a dar entre las fórmulas para que las vayan apropiando, ¿no? Porque todo parte de este concepto de la función, ¿sí? Las series numéricas, en el fondo, que es nuestro tema boom para la siguiente clase, son en realidad son dos funciones que se están vinculando o asociando, ¿sí? O perdón, son dos conjuntos más bien que se están relacionando entre sí
ocasionando el nacimiento de un tipo especial de función llamado serie numérica. Las series numéricas son funciones. ¿Y por qué son funciones? Bueno, acá les voy a dar un breve adelanto, ¿sí? Las seriaciones son conocidas desde el kinder. ¿No es cierto que ahora los niños dan examen de ingreso en los kinderes? Les pasan series numéricas, aunque ustedes no lo crean, y ellos ya tienen que saber, ¿no? Bueno, series numéricas un poquito disfrazadas de algo más que ellos puedan conocer, porque ellos no saben los números, etcétera. A ellos, por ejemplo, les pasan figuritas, por ejemplo, acá en un conjunto ponen esto, ¿sí? Un cuadrado, un rectángulo, y bueno, ahí va esto, ¿sí? Y por acá, por ejemplo, le ponen algo relacionado, ¿no? Yo lo que puedo decirles es que acá, por ejemplo, puede ser el tema de colores, ellos más los trabajan con colores, ¿no? Acá voy a poner yo directamente el tema de los lados, ¿sí? Por ejemplo, acá este tiene 4 lados, ¿sí? Ahí va, 4. Y por acá este sí no lo voy a poner porque si no nos va a ocasionar problemas. Sí, vamos a poner otro. Bueno, creo que tal vez no está tan bien ponerlo, pero ahí vamos a ponerle el 0. No tiene lado, ¿sí? Y este tiene también 4 lados. Uy, voy a dibujar mejor porque no me va a salir. Quiero poner figuras donde el lado es único. Y así son las series numéricas. Son relaciones de 1 a 1. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, puedo dibujar esto. Y este, por ejemplo, tiene 3 lados, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a vincular, ¿no? Entonces, estos son conjuntos, conjunto de las figuras y conjunto de los números. Entonces, yo voy a agarrar, es decir, este tiene 4 lados, este no tiene lado y este tiene 3 lados, ¿no? Entonces, estoy haciendo una relación entre los dos conjuntos, lo cual está ocasionando que nazca lo que nosotros llamamos la relación. Ahora, si esta relación es función, pues acá sí, ¿no? Estamos viendo que es una a una, entonces definitivamente es una función la que estamos viendo. Pero ahora hay un tipo especial de función llamado serie numérica. ¿Y de dónde nace esto? Bueno, las series numéricas, ahora para que ya hablemos del contexto nuestro, porque a los niños se los pasan así, ¿sí? Para que ellos lo entiendan y de verdad me sorprende que ellos realmente asocian bastante bien, ¿sí? A nosotros, por ejemplo, nos van a dar conjuntos de números, ¿sí? Números naturales, por ejemplo. Acá te van a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están dándome un conjunto de números naturales por una parte, ¿sí? Y ahora a cada uno de estos números naturales en otro conjunto le va a corresponder, ¿sí? Una cierta cantidad. Pero ahora tú eres el que tienes que identificar con qué cantidad se asocia, ¿sí? Vamos a ver si le achuntan. A ver, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4 y 5. Me falta uno. 2, 4, 6. Está bien, tengo 6 contra 6. Ok. La serie numérica que tiene que ver, que tú tienes que ver la relación o la correspondencia más bien que existe de uno a otro conjunto. ¿Alguien me puede decir cuál es la correspondencia que hay? ¿El uno con quién va a ir? Con el uno Inge, Uno con uno, perfecto. ¿Y el 6? con el 36. Correcto. Esta es bonita, ¿no? Porque lo ha notado bastante bien. Bueno, su correspondencia está en función a lo que llamamos el cuadrado, ¿no? Son el cuadrado. Y de esto, fíjense si me equivoco, ¿sí? Ahí estoy relacionando con su cuadrado, ¿sí? Y eso cumple para todos, ¿no? Entonces las series numéricas son esto, pero no lo vamos a ver ya así, lo vamos a ver directamente como serie numérica, ¿sí? Pero en el fondo quiero que recuerden que estamos viendo un tema que es una extensión de las funciones que ya vimos, porque la serie numérica realmente hace una función, porque por un lado acá tenemos al número natural, ¿sí? Que sí o sí está relacionado con alguien aquí, que es básicamente un número que puede ser real, entero, coma, etcétera, ¿sí? Ahora, cuando nosotros trabajamos series numéricas, ya no vamos a ver estos diagramas sagitales, espero que la siguiente clase no los extrañe. Directamente vamos a estar mirando acá, por ejemplo, va a decir 1,
4, 9, 16. Y alguien va a decir, parece que lo está ordenando. Sí, los estoy ordenando. La serie aquí ya está ordenada. Y lo que hay que recordar de esta serie que estoy ordenando es que cada uno tiene su correspondiente, ¿sí? Enseguida lo agrando un poquito para que ahí está mejor. ¿A qué me refiero con que tiene su correspondiente? Me refiero a que este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto elemento de la serie. Entonces, cada valor de la serie numérica corresponde con la posición que ocupa en la serie, ¿sí? Entonces, por eso hablamos que las posiciones son números naturales, porque parten de 1 hasta el infinito. Normalmente, en teoría de series numéricas, hablamos sí o sí desde una posición inicial 1 a infinito. ¿Ah? Entonces, ahí está un ejemplo de una serie numérica, pero no es el único tipo. Esta es básicamente una serie que está agarrando como que el producto, ¿no? Yo veo que son potencias del 2, ¿sí? Porque 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16. No son potencias, son el cuadrado de la posición que ocupa. 5 al cuadrado, 25, 6 al cuadrado, 36. Entonces, ¿cuál es la correspondencia que tienen? Bueno, en que el valor en la serie es el cuadrado de la posición que ocupa. Este es el cuadrado de 2, este es el cuadrado de 6, ¿sí? Entonces, ese va a ser nuestro trabajo en la siguiente clase. Les voy a mostrar los varios tipos de series que existen. Ustedes los van a estudiar, les vamos a demostrar también. Vamos a utilizar un principio que se llama principio de inducción completa para hacer las demostraciones. Y bueno, ahí vamos a conocer esta teoría que les va a ayudar más adelante a estudiar unas series un poquito más avanzadas, por ejemplo, la serie de Fibonacci, que está en muchas estructuras de la vida real, ¿sí? Eh, el, el tema de la serie de los, a ver, otro que yo conozco, ok, la serie aritmética, la serie geométrica, la serie que factoriza, la cuadrática, la cúbica, todo eso vamos a hablar a partir de la siguiente clase, ¿ya? Entonces, con esos jóvenes nos veríamos. Había una tarea, no sé si alguien la hizo, está en el WhatsApp, lo vi en el grupo. ¿A quién lo ha hecho? Nada. Bueno, eso no está muy bien. Quisiera que alguien me muestre un hecho en borrador, porque eso significa que estamos entendiendo. La siguiente clase, otra vez, le voy a dar la oportunidad que me lo muestren. Ustedes lo dibujan a mano y luego me lo comparten. Y yo les voy a dejar compartir pantalla y lo vemos acá, lo revisamos y de una vez sellamos ese ejercicio, ¿ya? Si no lo hace nadie para la siguiente clase, yo les voy a mandar la solución al grupo para que ya no vamos sobre esto, ¿listo? Pero eso lo vamos a hacer el día martes que viene, ¿ok? Bueno, chicos, ¿alguna preguntita? Nada. El examen, si les está preocupando el examen, estamos todavía con el tiempo prudente para acabar el tema de series numéricas. Con ese tema iríamos a un segundo parcial, ¿sí? Entonces el segundo parcial va a contemplar relaciones, funciones y teoría de series, ¿sí? Entonces eso lo vamos a dejar, seguramente antes de Navidad nos vamos a colgar del segundo parcial. Y luego va a venir según un breve receso, como hay una extensión de semestre que está hasta enero, no se preocupen que una vez que concluyamos el segundo parcial volvemos y concluimos la materia porque son 2 temas más que nos faltan. Pasa que el tema 1 y 2 eran los más largos de la materia y estos son más cortitos. Tal vez se pueden hacer en 2 clases, pero estoy tratando todavía de tomar el tiempo suficiente para hacer también ejercicios, ¿ya? No se olviden que el material el fin de semana lo actualizo en plataforma. Eso también les ayuda a repasar un poco, a ver otros ejercicios resueltos y bueno, ir avanzando y prepararse para el examen, ¿ya? Entonces pasen buenas tardes, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Buenas tardes, señorita. Hasta luego.